Juan, cuando quieras. Muy buenos días, desde acá de Ecuador. Bienvenido, Juan. Ya le estamos viendo y le estamos escuchando. Voy a presentar las diapositivas de su presentación. Ok, perfecto. ¿Usted me indica para comenzar? Ya están las diapositivas mostradas en pantalla. Puede comenzar cuando quiera. Ya, perfecto, muy bien. Muy buenos días con todos desde acá de Ecuador. Continuamos con este bloque de ponencias en los que hemos sido programados. Ahora voy a abordar el tema de la percepción de espacios públicos. De manera específica, el objeto de estudio para esta ponencia es un proyecto puntual de regeneración urbana de la ciudad de Machala basado en el mercado central, ¿no? Entonces, en este trabajo lo que vamos a hacer es ver un poco cuál es el mapa de emociones y sentimientos con respecto a esta planificación hecha desde dicho cantón. Y por otro lado, vamos a revisar las particularidades de esta situación con respecto al componente de las economías de aglomeración, que ya fue mencionado en la ponencia anterior a esta presentación. Y aquí vamos a puntualizar un poco de esos aspectos de dicho enfoque teórico para poder entender cómo es la articulación de este mapa de sentimientos al cual me referí previamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuáles son los antecedentes de este trabajo? Entonces, primero nos enfocamos en lo que son los espacios públicos, los cuales, de acuerdo a Alvarado y Casiano, se refieren eh, a lugares que están geográficamente ubicados en una determinada ciudad y que tienen en este caso relación con la generación de un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia ocurre porque van a transmitir a los pobladores la identidad, la cultura, el sentimiento de comunidad propiamente dicho, y esto va a permitir también de que si se administra de una forma apropiada y se mantienen en el tiempo, se convierten en espacios de interacción para el turismo y para el desarrollo económico, tanto desde el ámbito formal como también desde las prácticas informales que existen en las ciudades, sobre todo en el mundo en desarrollo, donde la economía informal, encontrándose en este grupo, las actividades de autoempleo y de subempleo, forman parte precisamente de un componente importante en el Producto Interno Bruto en el mundo en desarrollo. Por otro lado, las Naciones Unidas y Bayonne han establecido de que la generación de externalidades positivas dentro de los espacios públicos motivan a que la economía urbana pueda tener un mejor desempeño debido a que tiende a motivar un mejor bienestar social. De hecho, el reconocimiento de la importancia de la economía urbana y el mantenimiento de las ciudades está incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el punto 11, donde se habla de que las ciudades deben de ser inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, específicamente en Latinoamérica y en Caribe. ¿Por qué esta puntualización que hace Naciones Unidas para estas dos zonas geográficas? Hay al menos tres caracterizaciones importantes que nos permiten reconocer ese papel de prestarle mayor atención a lo que se desarrolla en estas economías de aglomeración. El primero es que las ciudades a nivel mundial ocupan cerca del 3% de la tierra urbanizable, pero a su vez demandan entre el 60 al 80% del consumo de energía y al menos el 70% de las emisiones de carbono. Entonces, por ahí nos va mostrando una necesidad de tener una regulación lo suficientemente fuerte para poder tener en consideración estas situaciones que pueden terminar por afectar la sostenibilidad de la planificación pública. Segundo, las ciudades representan, al menos hasta el 2018, cerca del 80% de la generación del Producto Interno Bruto global
Y tenemos también que tomar en cuenta que cerca de 828 millones de personas en el mundo, nuevamente hasta el 2018, viven en barrios marginales y esta situación va en aumento, sobre todo en el mundo en desarrollo. Este último aspecto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando se hacen cambios en los procesos de regeneración urbana, de actualización del catastro o de la planificación de una ciudad, el movimiento de puntos fijos que representan el atractivo comunal hacia otras zonas puede provocar de que una zona que antes tenía bastante movimiento y bastante atractivo en lo que se refiere a la parte turística y a la parte productiva, comience a decaer en uso y que a su vez esta zona geográfica pase de ser un espacio, un espacio céntrico a ser un espacio periférico. Entonces es fundamental tener en cuenta esta situación. Por otro lado, también el tema de la gestión de los espacios públicos está muy relacionado con la práctica institucional. La práctica institucional tiene que ver con la forma como los habitantes y como las autoridades eh, reconocen e incluyen las necesidades de ordenamiento territorial, asimismo como las expectativas sociales sobre esos programas de ordenamiento territorial y por otro lado también la habilidad del gobierno local para poder captar esas necesidades. Entonces, el momento en el cual ese contexto institucional donde emerge la planificación pública incluye aspectos de aceptación y aspectos de una buena percepción por parte de la sociedad de ese determinado nivel de gobierno, entonces va a ser mucho más fácil que los programas de actualización catastral o de regeneración sean aceptables. Por el contrario, si no existe una buena percepción y por lo tanto es más visible las prácticas subjetivas a las prácticas objetivas de las normas sociales de convivencia, entonces estaríamos nosotros apegándonos más a un mayor nivel de informalidad en el ejercicio público y por lo tanto una mayor percepción negativa de lo que pasa en la gestión de los espacios comunales de la ciudad. Finalmente, tener en cuenta también de que para lograr una adecuada gestión de los espacios públicos es importante hacer un equilibrio entre las necesidades que tienen los actores no gubernamentales con respecto al desarrollo territorial y por otro lado a los recursos financieros disponibles para poder lograr dicha gestión de espacios públicos. Si nosotros tenemos una adecuada combinación de estos dos aspectos, entonces vamos a tener como resultado una mejor interacción y planificación en el aprovechamiento del stock de bienes públicos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí tengo algunos elementos relacionados a cómo se ha utilizado el espacio público en la ciudad de Machala y tengo también su comparación con la ciudad de Guayaquil. Como ustedes escucharon en las ponencias anteriores, el proceso de regeneración y actualización urbana de la ciudad de Machala ha sido muy similar al de Guayaquil, a tal punto que los aspectos de mejora en el stock de bienes públicos es prácticamente el mismo. En la parte superior ustedes ven cómo es la nomenclatura de vías en la ciudad de Machala versus la de Guayaquil. Cómo son los espacios de parques públicos en la ciudad de Machala versus la de Guayaquil. Y asimismo también la forma como están presentados los mercados municipales de Guayaquil versus los mercados municipales de Machala. Entonces, esa pérdida de identidad en la forma como se está gestionando el espacio público en la ciudad es precisamente lo que lleva a tener una percepción de que el aprovechamiento catastral no está incluyendo esa identidad y esa comunidad propia de los habitantes de Machala y se está pegando más a una visión de otro nivel de desarrollo de otra ciudad, donde evidentemente los conflictos y situaciones de integración social son totalmente diferentes. Siguiente diapositiva, por favor. Esto nos lleva entonces a presentar cuál es la problemática central que nosotros abordamos en este artículo. Entonces, como he hecho este previo recorrido, las principales causas que están detrás de dentro de esta gestión del espacio público en la ciudad de Machala, primero nosotros vemos de que existe
un uso de espacios públicos en los cuales no se está imponiendo una visión cultural propia. Segundo, tenemos también de que los nuevos bienes públicos que se construyen en aquellos espacios que previamente han sido detectados para ser mejorados, no recuperan la visión histórica de dicha localidad, sino que en este caso se imponen nuevos centros de desarrollo. Por ejemplo, en el objeto que aborda este trabajo, que es el Mercado Central de Machala, se sustituye el mercado por una plaza gastronómica. Entonces, el cambio de uso, de apropiación de ese espacio público, entonces hace de que se destruya el nivel de stock social previamente acumulado alrededor de dicho espacio. Segundo, el bien como tal no es aprovechado en su rescate cultural, sino en el rescate de nuevas tendencias y nuevos consumos. Y finalmente eso lleva pues a que los actores que se encontraban interesados en la mejora de dicho espacio pues eh, ocupen una visión de resistencia, una visión de rechazo, lo cual lleva también a degenerar el sentido de planificación que debe tener una ciudad con respecto al uso de su stock de bienes públicos. Entonces, eso conlleva, pues precisamente como muestra este mapa de causa-efecto del problema, pues de que haya una falta de identidad en la dotación de nuevos espacios públicos, que se construyan espacios que no tengan arraigo histórico y que haya negatividad en los habitantes de la ciudad, como ya se detectó en las dos ponencias presentadas anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de investigación de este trabajo? Pues primero, como ya hemos hecho, hemos analizado el contexto de la ciudad de Machala relacionado a la gestión de los espacios públicos. A continuación, vamos a proceder a ver una revisión de la literatura muy rápida con respecto a los contenidos que se desarrollan en el entendimiento de la problemática anterior, para poder revisar cuál es el nivel de percepción de la ciudadanía con respecto al aprovechamiento de los espacios públicos. Utilizamos la técnica del procesamiento del lenguaje natural, que no es otra cosa que hacer mineo de texto, para lo cual utilizamos las noticias de los diarios de la ciudad de Machala, en los cuales se comunica este proyecto y cómo se va interactuando las relaciones de comunicación entre agentes gubernamentales y agentes no gubernamentales, así como también de grupos de interés de terceros. Y finalmente vamos a extraer cuáles son esas conclusiones que emergen de la ciudadanía de Machala con respecto a la gestión de espacios públicos. Entonces, nuestro marco teórico tiene tres elementos que son la teoría de la interacción contextual, desarrollada por Brower y Bessers en 2011, las economías de aglomeración y el marco regulatorio de los espacios públicos. Por el lado del marco regulatorio de los espacios públicos, el documento fundamental aquí es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Machala, el cual tiene una vigencia entre 2019 y a 2030. Es un plan que está disponible en la página web. Tiene una serie de indicadores relacionados con la forma como se debe hacer el seguimiento de la gestión de la obra pública y del stock de bienes de la ciudad. Sin embargo, no se incluyen mecanismos sólidos con respecto a la forma como deben de participar los actores gubernamentales y no gubernamentales en los procesos de comunicación. Y entonces esto degenera, como vamos a ver más adelante, a que exista una red donde interactúan actores cercanos hacia quienes detentan la autoridad gubernamental, mientras que las mayorías se ven excluidas de dichos acuerdos conversatorios. Segundo, la teoría de la interacción contextual. Sí, la teoría de la interacción contextual, en cambio, esta propone de que hay 5 niveles de coordinación en la política pública, empezando por las autoridades de gobierno, que es el nivel más alto de planificación. Luego se encuentran los actores y redes, donde caen los actores no gubernamentales y las organizaciones del tercer sector, aquellas que están relacionados con la gestión social. Luego viene lo que son la percepción de problemas y objetivos, las estrategias e instrumentos y la responsabilidad y recursos para la implementación de políticas. ¿Cómo interactúan estos elementos? Lo que hacen es precisamente decodificar lo que el gobierno planifica en su plan de desarrollo, luego el nivel de comunicación que debe existir entre actores y redes para saber cómo es que se va a articular la ejecución pública de dichos espacios y finalmente la forma como se transmite y se termina ejecutando.
que es muy importante para poder tener en cuenta qué es lo que está pasando con respecto a el desarrollo en sí de la obra pública y la forma como se percibe en la sociedad. Finalmente, las economías de aglomeración. Esta se refiere al estudio de la economía desde tres subcampos. El primero que son las economías, la estructura de la economía urbana, es decir, la diversidad versus especialización, el capital humano y la calidad de su infraestructura e instituciones. Esta economía de aglomeración lo que nos hacen es poder tener en cuenta cómo son las relaciones entre centro y periferia en una ciudad. Entonces, de manera que se supone que a medida que se articulan las instituciones públicas que dotan de los servicios ciudadanos, estos deberían estar más o menos próximos hacia las actividades productivas de dicha ciudad. Si no, el efecto que se va a tener es una baja productividad y un bajo crecimiento económico. Siguiente, por favor. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos aquí es un enfoque netamente cualitativo de análisis de contenido de texto y conversión. Se utiliza el análisis de procesamiento del lenguaje natural, para lo cual se ha codificado mediante el software R los principales contenidos de las noticias desarrolladas en lo que se refiere a la gestión de espacios públicos, y luego de ello se ha articulado este análisis en el mercado central de Machala, que es precisamente uno de los bienes icónicos de la ciudad y en los cuales se encuentra inmerso precisamente un plan de regeneración urbana. Se ha tomado las noticias que están desde el año 2020 hasta el año 2022 y aquí se establece una proposición de que los actores no gubernamentales perciben de que hay una baja inclusión de ellos sobre las decisiones de la gestión de los espacios públicos, los cuales se deberían determinar a través de la nube de palabras y de la lematización de los contenidos, es decir, el diagrama de red, donde se debería percibir una interconexión de todos los actores si es que no hubiera esta percepción. Y si existe esta percepción, entonces deberíamos ver una lematización de nubes dispersas, lo cual nos lleva precisamente a sentir de que no hay una efectiva inclusión de los mecanismos de participación ciudadana en este espacio puntual del proceso de regeneración urbana. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los resultados primero? Con respecto a las nubes de palabras, ustedes pueden ver de que los principales términos que están es precisamente mercado y central, ¿ya? Y ahí hablando de ciudad, que es precisamente la categorización de que lo que nosotros estamos analizando es un bien icónico. Y las palabras más frecuentes en estas noticias en orden son mercado, machala, comercio, ciudad. Entonces, estos términos no hacen relación precisamente hacia actores. Ustedes ven de que en el mapa no se aprecia términos, por ejemplo, como comerciantes, no se aprecian términos como ciudadanos, sociedad. Entonces, ya por ahí estamos viendo un eje de discurso que está centralizado en la obra pública más que en los beneficiarios y en los interesados de la obra. Y eso también nos muestra el gráfico de la derecha de las palabras más frecuentes. Siguiente diapositiva, por favor. Este de aquí es un diagrama de lematización donde nos muestra cómo se combina mercado con los principales términos que se comunican dentro de noticias. Entonces, primero tenemos una relación de mercado con los adjetivos, mercado con los sujetos, mercado con los pronombres propios y mercado con los verbos que más se utilizan en estas noticias. Entonces, nuevamente podemos ver de que a nivel adjetivo, mercado existe como central y municipal y público. Es decir, nuevamente la articulación solamente entre lo que se va a hacer y no entre quienes están interesados. Cuando lo llevamos a sujeto, aquí por primera vez aparece el término comerciante como uno de los de mayor interacción dentro del análisis de esta propuesta pública. Y esto va a ser muy interesante porque si aquí aparece el término comerciante como uno de los principales grupos de interés ligados hacia el mercado, en el siguiente diagrama que les voy a presentar, deberíamos ver nosotros un mapa de red donde interactuaran todos los actores que están detrás de este conjunto de interesados. En este caso, como ustedes pueden ver, luego aparece calle, alcalde y espacio. Y finalmente, en el caso, no, perdón, tengo los dos cuadritos más. El gráfico relacionado con los pronombres propios
La comunicación de la noticia está relacionado con la localidad Machala, con el apellido del señor alcalde, que es Macas, el nombre de él, que es Darío, y de ahí aparecen las zonas de influencia, es decir, las calles que se han mencionado donde se encuentra dicho espacio. Desde el lado de los verbos, nótese que los que más hay es decir, trabajar, realizar, hacer y dar. Entonces, no hay algo así como incluir, no hay algo así como socializar, no hay algo así como concientizar. Entonces, eh, ahí tenemos una banderilla de que pese a que se hablan de comerciantes en las noticias, muy posiblemente no se está haciendo una inclusión verdadera de estos actores dentro del proceso precisamente de planificación urbana. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y este es el gráfico de red que nosotros tenemos en este análisis, ¿no? Entonces, aquí estoy aproximando un poco más las imágenes. Ustedes pueden darse cuenta de que todos los términos actúan de manera independiente. No hay una inclusión, no hay una red de todos los elementos. Entonces, eso quiere decir de que hay cierto nivel de comunicación, cierto nivel de interacción, pero entre espacios comunes, no entre espacios diversos. Entonces, por ejemplo, comerciantes, que nos aparece, está minoristas informales aquí, pero, por ejemplo, debería esto estar relacionado, ¿verdad?, con esta red de acá, en la cual habla de lo que es el espacio de intervención propiamente del mercado, ¿ya? En lo cual se señala una plaza gastronómica, Plaza Bicentenario, ¿ya? A nivel de mercado, mercado simplemente dice nuevo, central y casco, que son las únicas interacciones, pero no hay la relación de este texto con respecto a este grupo, y así por el estilo. La regeneración urbana aparece también asimismo como un elemento aislado. Esta persona, Bernardo Robalino, que es uno de los representantes de los grupos de comerciantes, nuevamente aparece por un lado. Por acá abajo aparece el señor alcalde, también separado. Entonces nos muestran interacciones donde no existe un nivel de comunicación y de intervención de todos los actores de acuerdo a lo que hemos hablado en la teoría de interacción contextual y de acuerdo con lo que hemos resumido con las economías de aglomeración. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto de aquí? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero que ya hemos visto visualmente de que la ciudad de Machala tiene procesos de gestión públicos que están muy relacionados con Guayaquil, por lo tanto esto ratifica un tema de pérdida de identidad en el proceso de actualización urbana. Segundo, que desde el punto de vista de la economía de aglomeración y la teoría de la interacción contextual, estos procesos de regeneración no se están articulando desde las necesidades de consumo y las necesidades sociales. Se nota que cada actor va por su lado y entonces eso influye finalmente en que el proyecto como tal no sea lo que necesita o lo que realmente responde a las necesidades de desarrollo social y económico de la ciudad. La técnica aplicada para el análisis de datos muestra precisamente de que los actores involucrados en la gestión de espacios públicos, sobre todo los de nivel no gubernamental, están siendo relegados y no se los ha tomado en cuenta dentro de este proceso de actualización catastral y por lo tanto todo esto nos lleva a validar la proposición que se planteó en la sección metodológica. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que se recomienda es evidentemente de que primero de que hay que profundizar un poco más también con otros tipos de proyectos, esta situación de interacción de los actores gubernamentales y no gubernamentales, para mirar si es que también en los otros casos existe la misma situación. Entonces, aquí estamos viendo que en el caso de un mercado, que es uno de los principales puntos de anclaje e interacción de la ciudad, no está habiendo este nivel de diálogo para poder tener un proyecto eficiente. Segundo, ampliar los procesos de análisis y toma de decisiones hacia los actores no gubernamentales y grupos de interés para que nosotros podamos ver una fluidez y una interacción de red como se presentó en el último gráfico. Y adicionalmente también tomar en consideración este estudio para otras ciudades del Ecuador y mirar si es que en primera instancia también hay este apego hacia los procesos de Guayaquil, que fue quien inició este tema de regeneración urbana, y luego comparar si es que también existen las mismas situaciones con respecto a la ciudad de Machala. Esa es mi presentación, les agradezco por su atención y quedo atento a sus comentarios, preguntas.
a la ponencia, muy bien llevada la investigación y la verdad que en lo particular me agradó mucho la forma como ha sido desarrollada. María Isabel pregunta, Juan, me gustaría saber si en sus referentes teóricos han abordado los conceptos de desarrollo y de modernidad relacionados con los territorios o espacios de vida. Igualmente, quiere saber si profundizaron en cómo realizan los procesos de planificación territorial los entes gubernamentales. Ya, en este trabajo de aquí no se ha hecho esa profundidad, porque realmente este tema responde es a una articulación de un proyecto de investigación. Entonces, el proyecto de investigación en su conjunto sí tendrá en cuenta esas consideraciones que usted está mencionando. El de aquí es solamente una parte de aplicación para un tema puntual, pero que luego se va a compilar hacia el gran producto final que es nuestro proyecto de investigación como carrera. Pero de verdad que una investigación muy interesante y como dije, una investigación desde mi punto de vista muy bien conducida. Te felicito. Eh, no se vaya porque, por supuesto, tenemos que escuchar lo que nos va a decir Germán Gracián Morán, que está asociado a la misma problemática. Muchas gracias, Juan, por haber aceptado nuestra invitación para participar y Muchas espero gracias verte también.